para que entren. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Me alegra. Bueno, vamos, Joana David. Si hablo, ya están grabando. Ah, bueno. ¿Qué? Ah, no, que no están grabando todavía. ¿Qué más, Santi? Te he pensado todo el día. No, pero en serio. Joy, Santiago. ¿Listo? Bueno, ¿quiénes vienen por primera vez? ¡Ay, qué emoción! Bueno, les voy a contar quiénes somos. Listo, nosotros somos un grupo de personas común y corriente. Ya, profesionales, amas de casa, mamás, solteros, solteras, común y corriente. Que venimos a aprender 3 verbos. Por eso nuestro grupo tiene, no es un nombre con una palabra que lo encasille, sino que es 3 acciones. Aprender, servir y vivir. ¿Qué venimos a aprender? Venimos a aprender a tener una relación con Dios. Yo vengo de una familia que cree mucho, pero yo nunca entendí cómo así que Dios está allá en las nubes y que yo le puedo hablar cerca. Y eso es lo que queremos que aprendan, que usted le puede hablar cuando va manejando el carro, que usted le puede decir, Dios, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde está el taco? Y si así siente que no le responda y luego le respondió en un sueño, háblele. Que usted le puede decir en el baño de la casa, que yo se los decía en el retiro, ay, Dios, yo quiero Espíritu Santo, listo, enciérrese en el baño pues que se lo voy a dar. Un Dios sencillo, un Dios que sí habla, un Dios que sí hace, un Dios que quiere tener una relación contigo. Pero miren qué tan teso, contigo, no nunca copiársela al del lado. Isa es mi hermana, Isa fuimos criadas juntas. Nos crearon de manera igual, pero tenemos personalidades muy distintas. Isa es muy charra, yo no soy tan charra. Entonces Isa tiene una relación con Dios muy particular y yo tengo otra relación con Dios muy particular. Cada uno la tiene en una manera de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su esencia. Y cuando usted la hace de acuerdo a su esencia, usted sí va a sentir que su relación con Dios avanza. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, cuando yo veo a Isabel relacionarse con Dios, porque lo hace de una manera tan genuina que yo digo, ay, no, sí, funciona y funciona mucho. ¿Cierto, André? Y funciona mucho. Eso es aprender. Servir, porque incluso las personas, y siempre lo voy a poner como ejemplo, que hoy los invitaron, eso es un servicio. Es tan lindo, es tan espectacular lo que uno llega a experimentar, lo que uno llega a ver que la vida le cambió, que las cosas que no entendías que tenían que cambiar, cambiaron. Que las cosas que te recibiste de Dios las recibiste y no sabías por qué. Y cuando las recibiste entendiste que siquiera llegaron. Eso es tan lindo que tú ya lo quieres dar, que lo quieres extender, que tú dices, no, 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 yo no me puedo quedar con este guardado, yo lo quiero hablar, yo lo quiero decir, vení, ¿qué te pasó? Yo sé quién te ayuda, vení, y empiezan a hablar. Eso es lo que hizo hoy Dani con ustedes dos. Los invitó. 4. Ah, con ustedes 4. ¡Ey, wow! Súper pescador. André. Entonces, miren qué lindo cómo, cómo Dios llega y dice, listo, quieres extender. Y cuando usted ve, yo a Isabel le hablé 3 años y me volteaba siempre la cabeza y no me decía nada, y decía, ay, tan bonito, y seguía. Pero cuando Isabel recibió a Dios, ¡wow! Me borró. Y es impresionante. Y es muy lindo porque para uno es el mejor regalo. Cuando alguien llega y te borra en la relación con Dios, porque tú dices, wow, qué testimonio, y lo presencias tú mismo. Entonces, aprender, servir y vivir.
¿Dónde estaba esta semana que alguien me decía, es que hay que trabajarle a la felicidad, es que la felicidad, y yo, ¿sabes que la felicidad tiene picos y tiene bajas? Y se vuelve muy dura de manejar. Pero el gozo permanente, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, que ni siquiera tienes que hacer esfuerzo para producirlo, está, ¿cierto? Está. Y tú dices, "Ah, yo me siento como loco, yo me siento como loca, estoy en un problema, pero tengo gozo". Eso es tener gozo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esto me está jalando. Ya, listo. Hoy quiero que hablemos. Nunca he podido con él. Siempre. Sí, es que me quedo como jalando. Pero ya, ya. Ya, súper bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. En el grupo, para las personas que vienen por primera vez, para las que trajo Mayra, para las que trajo Dani, para las que invitaron, nosotros hoy tenemos una sesión que se llama Dios en la vida real. Dios en la vida real. Porque no hay nada más espectacular que sentir y verlo. Dios en tu vida diaria. Dios en cómo manejo la plata, Dios en mi matrimonio, Dios en cómo duermo, Dios en mis sueños. Bueno, ¿y tus sueños? Sí, uno sueña con Dios. Dios cuando tú oras por alguien y sientes una presencia de Dios espectacular. Dios cuando te va a decir, con esa persona no hagas un negocio, esa persona no te conviene. Dios en todo, Dios en todo, eso es Dios en la vida real. Hay otros grupos que hacemos pequeños, que es sanación de corazón. En esa sanación de corazón hay varias sesiones, porque Dios es un Dios del corazón. Y a veces no entendemos que el miedo no le gusta a Dios. Cuando a mí me dijeron eso por primera vez, yo dije, ¿qué? ¿A Dios no le gusta el miedo? No lo puedo creer. O sea, estoy engañada pues como 33 años de mi vida. A Dios no le gusta el miedo, que es una raíz de amargura y cómo se nos pudo formar en la niñez. Y hay otro que ya vamos a empezar, que es sanación de la mente, que lo vamos a empezar y lo vamos a editar para poderlo hacer en varias sesiones. Porque la mente, siempre lo hemos dicho y lo escuchamos en muchas partes, es la loca de la casa. La mente te dice mentiras. La mente te dice, usted no es capaz, acuérdese que usted no es capaz. Acuérdese que a su familia siempre le va mal. Acuérdese que usted no se merece eso. Y uno le cree a la mente. Y a Dios no le gusta. Dios dice, oíste, ¿quién tiene la verdad? ¿La mente tuya o yo? Pero uno dice, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Está en la Biblia, que es un manual de vida. Y en la Biblia dice exactamente todo lo que necesitamos en todos los aspectos de la vida. Hay una amiga que hace mucho tiempo no veo, y ella siempre dice, es que, y siempre citaba esto, es que en la Biblia dice hasta cómo sonarse la nariz. Y es cierto. Y no te suenes muy duro porque puede sangrar, algo así dice. O sea, todo lo dice. Es un manual y uno lo desaprovecha. Entonces, bienvenidos a aprender, servir y vivir. Para los nuevos y para nuestros chicos que ya están desde hace rato. ¿Quién tiene Biblia? Para que me busque por favor un versículo, que quiero empezar con ese versículo. Tú la tienes, Isa. Isaías 40:31. Sí. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ay, no. Es demasiado lindo. Isa, los volver a leer, porfa. Pero despacio. Isaías Escuchen. 40:31. Ujú. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
¿Con quién nos está comparando? Con las águilas. Yo les voy a decir, ¿alguien ha estudiado las águilas? O sea, ha detenido un poquito a ver cómo son las águilas. ¿Alguien lo ha hecho? No. Yo les voy a decir que, porque esto lo escuché hace mucho tiempo y hoy vino, cuando estaba organizando la charla, vino este versículo y yo dije, ay, no puedo creer, volvió este versículo a mi vida después de 13 años. Las águilas son animales que cuando tienen 40 años, ellas dicen, mis garras ya no son capaces de coger una presa. Mi pico ya no es capaz de desgarrar. Mis plumas están pesadas y ya no soy capaz de volar muy alto. Y ellas son el ave que vuela más alto. En ellas hay una particularidad y es que ellas no son carroñeras. Ellas comen cosas buenas, animales que estaban bien, no un animal que estaba en descomposición. Ellas lo cazan vivo y se lo llevan. Cuando el águila dice, acabo de cumplir 40 años y estoy en un momento de la vida donde tengo que tomar una decisión, o me muero o hago un proceso para seguir viviendo. Y el proceso que ellas hacen para seguir viviendo es que se van para lo alto de una montaña, se esconden 150 días y se empiezan a pegar contra una piedra para quitarse el pico a la fuerza. Imagínense el dolor. Si a uno le pegan un golpe en la nariz y uno se quiere desmayar, ¿cierto? Pero ellas saben que tienen que sacar la fuerza y empezar a pegarse contra una piedra y se les cae el pico. Y asimismo tiene que esperar y ser paciente en que el pico empiece a crecer, para que cuando el pico nuevo salga, ya puedan arrancarse las uñas y salgan unas uñas nuevas. Y cuando terminan de arrancarse las uñas, se quitan todas las plumas pesadas. Están relacionándolo con la vida. Sí, hay que relacionarlo con la vida, porque es lo que Dios nos está diciendo ahí. Se empiezan a quitar las plumas pesadas, porque las plumas pesadas no las dejan volar alto. Si no las dejan volar alto, no serían águilas. Serían otra clase de aves. Creo que las gaviotas, por ejemplo, vuelan muy bajo y no tienen tanta capacidad de volar alto. Pero ellas están hechas para volar alto. Ahí siento presencia de Dios. Empiezan a quitarse una a una las plumas y después les nacen. Y ya salen renovadas. Ellas tenían que tomar una decisión. O me muero de hambre, porque ya no voy a poder cazar, o me renuevo, así me duela. Hay momentos en la vida donde uno está cansado, donde uno dice, yo no sé para dónde coger, yo no sé qué hacer, yo ya no tengo ganas, yo ya no tengo fuerzas. Y Dios está dando una promesa en este versículo de cómo Él dice, venga que yo lo voy a renovar. Isa, ¿lo vas a volver a leer, por favor? Ahora lo vamos a escuchar diferente, porque ya entendimos cómo es un águila. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fastigarán. Listo. Levantarán alas como las águilas. Dios está diciendo, yo te prometo que cuando estás conmigo, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Y serán tantas las fuerzas que te voy a dar, tanta la fuerza que te voy a dar, que vas a volver a estar incluso volando arriba, como el ave que más vuela, como las águilas. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé con Juanda, y yo veía que Juan Di hoy es un gran servidor, es un gran creyente de Dios, es mi esposo, pero cuando estaba yo empezando con Dios en el 2007 y yo le hablaba 2 años, hablé 2 años, hablé 2 años a Juanda y yo dije, listo, Juan Di no se va a convertir, yo no daba un peso por esa conversión, yo dije, Dios, yo te doy, y esto lo quiero contar, aunque ya lo he contado en testimonio, para que retomemos acá y lo pongamos en la vida práctica. Dios, Juan David no se va a convertir. Y yo no quiero, y yo ya estoy demasiado enamorada de ti. O sea, yo ya no soy capaz de devolverme.
Y Juan para ti, tú para Juan, eres un baúl con una fuerza, una energía en el firmamento. Entonces, si yo me caso con Juan, porque ya me había propuesto matrimonio, si yo me caso con Juan, los yugos no van a ser iguales y vamos a pelear y a pelear y a pelear. Un momento donde yo tuve que decir, yo me voy a sacar algo que en mí estaba pesando, algo que yo sentía que no me iba a dejar renovar. Y yo tuve que decirle a Dios. No, yo elegí decirle a Dios, yo renuncio a Juan David. Y lloré, y lloré, y volví, lloré, y me imaginé yéndome para La Ceja, para donde mis papás, porque allá estaban mis papás, estaban, y me iba, y entonces yo qué voy a hacer cada fin de semana, yo me voy para La Ceja, y no, yo voy a llorar mucho, yo voy a llorar tanto, es demasiado amor el que yo siento por Juan, pero Juan no te cree, Dios, Juan no te cree, Juan no quiere creer. A las 2 semanas, a ver, no, vamos a enfocarnos acá. ¿Qué pasó en ese momento de mi vida? Hola, yo quise decir, Padre, esto que me está pesando, que yo siento que a mi carne no la va a dejar avanzar, yo hoy te lo quiero entregar. Y así yo llore y así me duela, porque es arrancarse las plumas duele. Arrancarse la vieja naturaleza duele, como un berraco, lo voy a decir así con ganas, duele. Arrancarse lo que no te conviene y lo que ya Dios te reveló, es que no quiero esto en tu vida. Y uno está haciéndose el bobo. No, no, espérate, no te me metas ahí todavía, espérate, espérate, espérate. Métete aquí, métete aquí, métete aquí, pero aquí no, no, ahí no, ahí no, por favor, no te metas ahí, que yo ya sé qué vas a hacer. No te metas ahí en ese aspecto. Hay momentos donde Dios te va a decir, necesito que te renueves, porque yo necesito que hueles más. Necesito que estés más liviano, no que tengas anclas a la tierra. Y muchas veces, o muchos casos, nosotros mismos sabemos que tenemos un yugo aquí, una cadena aquí, anclada a algo, que no me está generando libertad. Y que quitármelo cuando ya me fue revelado algo que tengo que quitar de mí, uno no quiere. Ay, no, Dios, es que es el novio de 7 años, no me lo vas a quitar. Yo me caso con él y yo lo convierto. Por favor. Pero uno no entiende la inteligencia de Dios. Uno no alcanza a entender o a asimilar la bondad del Padre. La bondad. Dios es bueno, Dios no es castigador. Y tenemos eso. Cuando yo se lo entregué a Dios y fui capaz de llorarlo y sacarme esas plumas que me estaban pesando, yo le dije a Dios, te lo voy a decir por decírtelo. Te doy 2 semanas para que conviertas a Juan David, si no, no va a ser mi esposo. Y en 2 semanas se convirtió. Cuando Juan se convirtió y me citó a Oviedo, porque yo le había mandado un testimonio, y yo dije, me va a braviar y me va a echar. Bueno, que me brave y me eche. Pero lo que dijo fue que yo vi una lágrima salir del ojo de Juan David. Cuando salió una lágrima, yo dije, ¿qué pasó? Y él me dijo, ¿por qué me mandaste eso? Y yo, ay, no, eso estaba muy pesado. Yo, ¿por qué te mandé ese testimonio? Perdón. Me dijo, no, Moni. Volvió a mí el temor de Dios. Y Juan David volvió a Dios. ¿Qué pasó? Pasaron 2 cosas. Desprenderse y sacarse las plumas que no te convienen va a doler. Y vas a llorar. Claro. Es que es que unas plumas te dan calorcito. Duele quitárselas y uno no quiere un dolor. Uno no quiere eso. Pero Dios es, hacelo. No, Dios me duele, hacelo. Ay, no, Dios, eso me va a doler. Hacelo que ya te di el pico para hacerlo. Ya te nació, hacelo pues. Hay otras cosas que ya te quitaste. El pico te lo quitaste antes. Hacelo pues. Listo, Dios, lo voy a hacer. Y voy a llorar. Lloré. Es que yo soy Dios. Tú no sabes lo que yo voy a hacer. Pero haga el proceso. Usted es el que tiene que hacer el proceso. Yo no lo voy a hacer por usted. Yo la acompaño. Y yo me voy a hacer cargo de ese proceso. Pero usted lo va a hacer. Hágale pues.
quiera. Hay una cosa que yo les digo en sanación de corazón, que en el perdón, una de las cosas es Dios quiera, o sea, tiene que querer. Si usted no quiere perdonar, Dios dice, yo te respeto, porque yo soy un caballero. Entonces yo no te voy a tocar ese aspecto hasta que me lo entregues. Entonces Dios dice, quiera quitarse las plumas, quiera pues. No, Dios, yo no quiero. Yo voy a llorar. Llore 2 horas, llore tranquila. Pero llóreme a mí, eso sí, llóreme a mí. Y les lloré 2 o 3 horas, pero lloré mucho, con mucho dolor. No se imaginan el dolor que yo sentí. Cuando Juan David se convirtió, ay, yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, cuando tú coges y le haces a Dios, listo, está bien, tome. Ay, pero yo no sé usted qué va a hacer. Tome, cójalo pues. Así me duele, así yo llore. Ya me quité las plumas, ya estoy liviana. Aunque me haya dolido, Dios coge eso y te lo devuelve mejor. Entonces él dijo, listo, ya no te devuelvo un marcador, ya te devuelvo con tu color preferido. Y me lo dio. Y me sorprendió. Me lo devolvió. Y no terminó el proceso. Lo volvió un gran servidor. Entonces Dios dijo, yo te lo convertí, súper, pero te lo devolví y te lo sigo mejorando. Y lo siguió mejorando y hoy es un gran servidor. Y yo no le conté a Juan David hasta como 3 años después, la verdad. Yo no le quise contar. Entonces hay cosas, y cuando yo le conté, yo le dije a Dios, yo sé por qué no le conté a Juan. Y él me dijo, porque no solo era convertirlo, era volverlo un servidor, porque tú llamabas a servirme. Y yo nunca me imaginé en mi petición decir, Dios, conviértelo y vuélvelo un servidor. No, yo me quedé, conviértelo. Yo no fui más allá, pero Dios sí va más allá. Entonces, hay cosas que nos pasan que no vamos, que sabemos. A ver, cuando tú empiezas con Dios, vas a tener un proceso de revelación. Yo empecé con Dios en el 2007, pero no me fue revelado. Yo me di cuenta en que yo ya estaba en un proceso hasta el 2009, donde yo quise que yo le pedí a Dios, convierte a Juan. Si quieres que sea mi esposo, conviértelo. Fue un paso a paso. Y cada uno tiene una velocidad diferente. Nunca se comparen con el del lado. Eso se los voy a pedir. Nunca se comparen con el del lado de Johnny como le hace Gisela. Que nunca se compare con el del lado. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque incluso eso puede generar en ustedes un rechazo con Dios. Es que ¿por qué a ella le llegaron unos dones y a mí no? No, es tu vida, es tu relación con Él. Pero usted, ¿por qué ha soñado y yo no sueño? Espere que Dios va a hacer con usted un proceso. Tranquilo, pero no genere usted mismo un rechazo ya con Dios. Es que a mí no me quieres, es que yo no soy digna, es que yo no merezco. No, es tu proceso. Entonces Dios quiere que cuando las fuerzas nos falten, recordemos lo que Él nos está diciendo. Han tenido, y aquí voy a hacer una pregunta, ¿han tenido una situación donde ustedes digan, yo sí he necesitado y no he querido hacer lo de las águilas? Yo no me he querido renovar. Me estoy perdiendo de volar más alto con Él. ¿Han tenido una situación así? Sí, habrá alguien que nos cuente. Alguien que quiera contar. Aquí siempre es como que, Germán, contá la situación. Muy bien, para que quede grabado, es verdad. No, sobre todo como le da pena. Pero acérqueselo mucho. Bueno, así. No, la parte mía es... Ay, así. Yo creo que me escuchan. Bueno, lo mío es en lo laboral. Porque, por ejemplo, yo cuando iba a estudiar lo que quería estudiar, recibí el rechazo desde mi casa. No me lo aceptaron.
mejor dicho, yo quería estudiar mecánica y ingeniería, pues una mecánica que era muy diferente, que no se manejaba acá, no es lo que es ingeniería mecánica, no, sino que era todo lo que tenía que ver con motores, porque eso me apasiona. Y terminé estudiando el área de la salud. Y hoy día, pues por ejemplo con mi esposa, ella me dice, ¿por qué no retomas a tu sueño? Y no soy capaz de renunciar a lo que tengo y estoy clavado ahí y ahí me estoy agotando. Y yo cada rato digo, ¿yo qué hago acá? O sea, no he sido capaz de dar ese paso, desligarme, porque digamos, uno entra o en el confort de que ya estás empleado, que te recibís tu salario, la edad, todo eso pues como que le empieza a uno a sumar, lo que vos decías, a los 40 años, pues yo tengo 53 años, uno ya como que revalúa, si será, tengo 2 hijas, pues hay muchas responsabilidades que uno se echa en la cabeza y dice, no soy capaz de dejar esto porque es como volver a empezar desde cero, pero yo me soñaría poder lograr el objetivo que yo quería en mi vida. Y ahí me quedé estancado y aquí voy y no he sido esa águila que destruir esto que he tenido para poder volar donde quiero volar. Muy bien, gracias por contarnos eso. Mira que hay una cosa que Germán dice y que es clave, el miedo. El miedo. Y hemos hablado mucho del miedo y vamos a hablar 5 minutos del miedo. ¿Cuál es la antítesis del miedo? El amor, muy bien, el amor. ¿Por qué el amor? Es desconfiar que realmente alguien te cubre, desconfiar que alguien realmente te va a cuidar, te va a respaldar. Entonces siempre pongo este ejemplo, porque fue el que me enseñaron cuando yo estaba muy chiquita en la fe. Si tú peleas con tu mamá, tú vas y le dices, mamá, yo puedo tomar leche. No, tú vas y coges leche. Abres la nevera, coges un vaso limpio, no uno sucio, coges la nevera, la abres y te sirves leche. ¿Por qué fuiste capaz de hacer eso? Porque te sabes amada. No importa que haya habido, que haya existido una pelea, una discusión o que la rabia floreció. Por favor, siempre recuérdenlo. El miedo es la antítesis del amor. Porque cuando yo me sé amada, yo confío totalmente. Germán, cuando una de tus hijas tiene una falta, ellas saben que puede entrar a la cocina. Porque si hay un papá amoroso, eres tú. Si hay un papá querido, eres tú. ¿Cierto? Eso es lo que Dios te dice a ti. Con el miedo. ¿Por qué tienes miedo? Yo te ayudo. Sé valiente, levántate. Y eso nos pasa con las cosas. Entonces, yo pude haber tenido miedo de renunciar a esas plumas que me cubrían, que era Juan David, a tu carrera. Y tú siempre has dicho eso. Y tú sabes que tienes dones y talentos, pero nos estanca. Hay una cosa que es muy tesa que nos estanca, el cansancio. El cansancio nos estanca. El cansancio ya no va a querer que sigamos más. El cansancio nos nubla la visión. El cansancio nos dice como se cerró todo, se te cerraron todas las puertas, ya no sabes qué más hacer, ya no te da. Y por cansancio incluso podemos decir, no, yo no me quito el pico, no me lo quiero quitar y ya, del cansancio que tengo. Todos hemos tenido momentos muy duros, cansados, donde no vemos esperanza. Y siempre hemos dicho, es fe, esperanza y amor. ¿Se acuerdan? La fe está y nadie te la va a quitar, porque es un don de Dios y el don no se quita. El amor, sabemos que es el amor. Y la esperanza. Una vez orando con Isa, Dios me decía,
pídeme ojos de esperanza. Y yo, ojos de esperanza, sí, porque no son ni siquiera capaces de producirlos. Pídeme ojos de esperanza. Ve qué lindo. Pídeme ojos de esperanza. Uno a veces está tan cansado, tan angustiado, tan nublado, que uno dice, no siquiera sé para dónde voy, pero Dios sí es capaz de devolverte ojos de esperanza. Porque es que a Dios tampoco le interesa, a ver, si estamos en una prueba y estamos cansados, a Dios le interesa formarnos en la prueba. Pero para Dios el escenario ideal es que yo pase una prueba con alegría. Haga pues eso. Santi se ríe. Es verdad. Pase una prueba con alegría. Es que una prueba, una tentación y una prueba son diferentes. Una tentación es cuando Dios se te pone detrás de la puerta y te dice, ¿qué vas a hacer? Pruébate a ti mismo. A ver, pues yo te veo qué vas a hacer. Estás con una chica y tienes una esposa. ¿Qué vas a hacer con esa chica? Tú mismo vas a analizar tu comportamiento. Eso es una tentación. Una prueba es un camino donde a él no le interesa ponernos piedras para tropezar. Una prueba es un proceso de formación. Es un proceso donde yo voy creciendo, pero que él me lleva de la mano. Entonces él dice, si yo te llevo de la mano, ¿por qué no estás feliz? No, Dios, porque estoy en una prueba, pero estás feliz. No, entonces muchas chicas me dicen acá, me estoy como loca, tengo gozo, estoy en una prueba horrible y tengo gozo, y lloro, no entiendo. Sí, claro, se llama gozo que sobrepasa todo entendimiento. Una prueba es un camino donde a Dios le interesa es que crezcas y que cuando llegues al final, el que inició acá no va a ser igual al que terminó. Pero a Dios le encantaría que este camino fuera con alegría. Y eso nos lo pide mucho, ¿cierto, Isa? Con alegría. Y uno soy sí, con alegría. Ah, no, hombre. Sí, con alegría. Vaya pues con alegría. Y cuando uno termina y pasa la prueba, uno dice, ¡ah, qué boba! Lo hubiera hecho con alegría. Me dañé como no sé cuántos días o cuántos años. Y la alegría tiene una particularidad. La alegría une la fe con el hacer. Entonces, si yo tengo una situación médica, yo puedo ir donde un médico con alegría. Y decir, listo, bueno, vamos a ver qué pasaron los exámenes. ¿Qué salió? Por eso los cristianos, las personas creyentes, las identifican a veces tan fácil. Ah, cierto, es que usted cree. Ah, sí, es que los que creen vienen aquí con una actitud toda rara. Claro, vienen con una actitud de alegría, porque saben que están acompañados por el Padre. El águila, si fuéramos unas águilas muy creyentes, muy confiadas, nos desprenderíamos las plumas con alegría. No lo haríamos con tristeza. Y si hay dolor, decimos, sí, hay dolor, pero con alegría. No es que dejes de sentir el dolor en tu cuerpo, igual sigues teniendo carne. Pero si lo haces con alegría, es porque estás entendiendo que plumas nuevas van a nacer. Muy bien. Ya sabes cuál va a ser el resultado. Queda la grabación, lo dijo Daniel. Echeverry. Ya sabes cuál va a ser el resultado. Las águilas saben. Porque toman un vuelo y se van y se quedan escondidas. Ellas ya saben que va a crecer. Es que miren qué lindo, qué linda la naturaleza. Ellas ya saben que va a crecer. Por eso se toman la tarea de coger, irse para un monte alto y aislarse. O si no, no lo harían. Dirían, ¿para qué voy a perder el tiempo? Son 150 días, pues ya me voy a morir, entonces mejor disfruto abajo. Ellas no, ellas saben cuál va a ser el resultado. Si nosotros entendiéramos, si yo hubiera entendido, que me puse como ejemplo, cuando entregué a Juan David, no hubiera llorado 2 horas o 3. Ah, no, es que para mí fue muy duro. Claro, es el novio con el que te ibas a casar. El hombre con el que tenía un corazón que para ti era hermoso.
yo lo hubiera hecho con alegría. Yo hubiera dicho, te entrego a Juan. Te entrego a Juan y voy a estar a la expectativa de lo que vas a hacer con Juan. Ay, yo ya quiero ver el día cuando cuando muestres qué va a hacer Juan. Así me doliera y voy a estar sin Juan, yo no sé cuánto tiempo, o yo no sé si siempre, pero yo sé que cuando te entrego algo, tú lo vas a transformar. Sea que sea para mí o que vaya a ser para otra mujer. Pero si entendiéramos qué hace Dios, quién es Dios, lo haríamos con alegría. Y me quito el pico con alegría. ¿Cierto? Y me quito y no me tomo una más de guaro porque es que el alcohol no me conviene, porque tengo una tendencia al alcoholismo. Porque es que mi idolatría es el dinero, entonces me voy a tranquilizar. Me voy a desprender. Dios hace lo que Él quiere. Y lo haríamos con alegría. Es que no voy a dejar que mi boca diga esas palabras de muerte y no de vida. Y callaríamos con alegría. Cuando empezamos con Dios en nuestra casa, había una particularidad y era una formación que íbamos a tener con nuestro papá. Entonces nuestro papá era un particular administrador con el dinero y Dios era enseñándonos, devuélvanle la autoridad al papá. Porque nosotras éramos como que, no, usted no opine, nosotras hacemos. Y Dios es, devuélvanle la autoridad al papá. Ay, no, Dios, y no va a administrar bien la plata, no, por favor. Sí, devuélvanle la autoridad al papá. Y se la empezamos a devolver a la fuerza, sufriendo. Hoy es diferente. Pero me acuerdo que Isa en el comedor, una vez que mi papá solía comprar algo, volvió con algo totalmente diferente y ya no había más. Para decirle, no, esto no era, anda a comprar lo que faltaba. Compró algo totalmente distinto. Isa me dijo, estoy sudando. Y yo, ¿estás sudando? Estoy sudando. ¿Cierto, Isa? Estábamos en el comedor y dice, estoy sudando, no le puedo decir nada, Dios va a hacer en él un proceso. Moni, estoy sudando, me da como una rabia. Y hoy es un papá muy distinto. Pero si entendiéramos lo que Dios iba a hacer meses después, no hubiéramos sudado. Porque nuestra carne realmente sufre. Y Dios es con alegría. Como siempre se los he contado. Cuando me fui para el parto. Y yo soy una mujer que entonces digo, bueno, lo que no me gusta de una, chan, inyécteme, empujo, listo, ya, de una. Dios es con alegría. Y me mandó a decir, dígale a Mónica que vaya al parto con alegría. Con alegría, porque Dios quiere que los procesos que tengamos realmente los disfrutemos, porque son procesos de formación. Y que nos sintamos locos. Que me estoy quitando unas plumas, como así, ¿no te está doliendo? Sí, pero estoy feliz. Sí, Germán. Sí, pero estoy feliz. Porque tengo un papá en el que confío. Hay momentos cuando nos faltan las fuerzas que no queremos. Hay fuerzas. Y yo creo que es una de las peores situaciones que podemos tener. Cuando nos faltan las fuerzas. Cuando uno no sabe para dónde va. Cuando todo está nublado. Y ese versículo, Isa, ¿lo tienes ahí? Ese versículo es muy particular porque Dios nos relaciona con un águila. Entonces uno dice, ¿por qué dice un águila? Cada palabra de la Biblia es súper importante, porque habla de un águila. Claro, si vienes de un proceso, tranquilo, vas a tener un resultado como el águila. Yo sé del proceso que vienes, yo sé el proceso que estás teniendo. Estás teniendo la formación que está teniendo un águila para renovarse. Vuélvela a leer. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es muy impresionante cómo en cada palabra de la Biblia hay sabiduría. Y uno dice, pues, pero ¿por qué no me lo relaciono con un caballo que es orgulloso, brioso, lindo, ¿por qué con las águilas? Claro, porque cuando uno recibe este versículo, uno lo recibe después
de un proceso que está teniendo, como esa águila que se aisló 150 días. Y Dios dice, yo sé que estás pasando por eso. Yo sé que te estás quitando el pico a la fuerza, las uñas a la fuerza. Pero cuando vienes, yo ya te voy a hacer volar alto para que culmines ese proceso que estás teniendo como el águila. Y por eso lo pone como el águila. El caballo no tiene ese proceso. El caballo no tiene un proceso de renovación como la tiene ella. Es que es muy impresionante. Es muy impresionante. ¿No les parece muy impresionante? ¡Wow! Porque yo decía, ¿por qué lo relacionaste con el águila? Y me acordé que hace 13 años, Isa estaba empezando en la fe, 2010. Yo llevaba 3 años con Dios y nos invitaron a una charla. En esa charla la salió a decir una mujer que se había vuelto profeta, una mujer creyente, muy creyente, y contó todo su testimonio de una empresa que se le quebró. Y ella decía, ustedes saben qué es tener 80 proveedores detrás. Ustedes saben qué es deber 4.000 millones de pesos. Y yo muy chiquita, en ese momento tenía 30 años, hoy tengo 42, yo decía, ay, ¿qué es eso tan impresionante? ¡Wow! Y ella relacionó todo su proceso con las águilas. Por eso cuando leí esto, yo dije, wow, hace rato no escuchaba las águilas en la Biblia. Y ella relacionó su proceso, porque ella contó todo lo que sufrió, todas las cosas, la soledad que ella sentía, como ella dijo, me pasó, ya estoy en este punto, o me muero o me levanto, que es lo que un águila siente, o me muero de hambre o me renuevo. Y ella empezó a contar cómo se pegó de Dios, cómo empezó una relación con Dios. Y empezó a ver que le perdonaban deudas, que las cosas se calmaban, pero ella decía, pero fue mucho sufrimiento para llegar acá. Y ella le dijo a Dios, listo, se va a hacer lo que tú quieras. Y tuvo un proceso de renovación. Y ella mostraba imágenes de esas águilas. Y ella decía, y la llevan a muchas iglesias, a muchas empresas, a colegios, a contar su testimonio. Cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué es eso tan horrible? ¿Qué es eso tan horrible? ¿Qué le pasó a esa señora? ¿Qué cosa tan dura? Y se volvió una gran profeta. Incluso ella fue la primera que le dio a Isa una profecía en que Isabel iba a ser punta de lanza. Isa estaba súper chiquita en la fe, llevaba meses, ¿cierto? Llevabas meses con Dios. ¿Qué? Punta de lanza es como lo primero que entra, lo que rompe. Entonces, las flechas, ¿cómo van puntiagudas? Si me equivoco, me dicen. ¿Cómo van puntiagudas? ¿Qué es lo que rompe la piel cuando te van a enterrar una flecha? La puntica. La puntica es la que hace el proceso de por aquí me abro camino. Y entra todo esto así de largo, que es una flecha. ¿Cierto? Esa es una punta de lanza. Y a Isabel le profetizó a esa mujer que iba a ser punta de lanza. Y efectivamente, Isa es punta de lanza. Esa mujer, sí, voy a contar quién es Isabel. Yo siempre en mis charlas hablo de Isabel, Juan David, Isabel, Juan David. Porque son con los que me mantengo en mi familia. Esa mujer, ay, cuando dijo eso, yo no les voy a negar, yo dije, por favor, Dios, que no me pase eso, que es eso tan horrible. Pero me pasó. 12 años después me pasó. Nos pasó. Y cuando vi ese versículo preparando esta charla, me acordé de ella. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Fue hace mucho tiempo. Y Dios me mostró y me dijo, es que la renovación, y yo siempre lloro en las charlas, no quiero llorar. Ay, no quiero llorar. Siento tanta presencia de Dios que me salen las lágrimas. Es cuando tú tienes un proceso doloroso,
A partir de hoy yo quiero que se vayan con el corazón, en el corazón, se lo lleven escrito. Y ahora se lo va a pedir a Dios. Un proceso cuando lo cuentan desde afuera es, ay no, qué cosa tan horrible. Pero la persona que lo vive y lo sufre es el más beneficiado. Porque después va a ser otra persona. Esa persona por la que ustedes están viendo que está pasando una prueba dura, mírenla en unos meses, o en unos días, o en unos años. Pero vean, tómense la tarea de verla después, porque no va a ser la misma persona. Va a ser distinta. Va a ser una persona muy distinta. Va a ser una persona que le tocó darse con el pico contra la piedra, sacarse las uñas a la fuerza, sacarse las plumas que le pesaban. Pero después nació un pico fuerte, unas uñas fuertes y unas plumas muy livianas, con las que ya puede volar. Y en las que Dios lo cita en un versículo diciendo, y serás como ese águila, serás como ella, en la que vas a volar. Y miren si ustedes hoy cómo están en la prueba que estén pasando. Y escríbanlo o grábense un mensaje. Y después, mírense otra vez porque no van a ser iguales. Si están escuchando de Dios, es porque creen en Él. Y es porque Dios va a hacer un proceso en ustedes muy distinto al que haría con alguien teniendo la misma prueba afuera. No van a tener las pruebas como las tiene. Es que yo tengo una enfermedad, él también la tiene. Él cree, no, usted cree, sí, usted es distinto. Entienda, usted es distinto. Su vida es distinta. El camino suyo es diferente. Su personalidad es distinta porque ya va a ser una personalidad entrelazada con el Espíritu Santo. No se midan con los que están afuera. Como Dios me regañó un día, Dios, Isabel, quiere un esposo, va para 40, a mí no me midas como miden ustedes, y me regañó. Y yo dije, ay, my God, está bien. No me midas como miden ustedes, Mónica Villegas. Ustedes miden muy distinto a mí. Y me mostró Isabel de 25. Isabel, para los que no la conocen, y Juan David está allá adentro. Isabel es mi hermana. Somos 4 hermanos. Isa es la tercera, yo soy la mayor. Entonces, cuando yo empecé con Dios, que Paola me pescó a mí, yo empecé a hablar en mi casa. Y yo le hablaba y le hablaba a Isa y le hablaba a Isa y le hablaba a Isa y yo Isa, porque estudiamos lo mismo en la misma universidad, vivíamos juntas acá en Medellín en una habitación, entonces éramos muy cercanas. Pero yo le hablaba y ella se me volteaba. Eran 2 camas mellicitas y ella se me volteaba. Pero 3 años después, Isabel recibió a Dios. Yo le dije, ay no, si a usted ese médico le dijo eso, vaya, enciérrese en esa pieza y dígale a Jesús que se le presente y dígale a Dios que la sane. Es que es así de fácil. Sí, es así de fácil, por fin va a llegar el momento. O sea, yo a ella le contaba, vi crecer una pierna, o sea, de verdad, vi crecer una pierna en una empresa de copas de brasier en Guayabal y vi que creció una pierna por ahí 10 centímetros. Y yo le conté y ella no se convirtió. Dije, ay, no, si esto no dio un peso por la conversión de Isabel, 0, no, ya si esto no la movió, no la va a mover nada. Pero después, Dios se le presentó y hoy es increíble. Es muy lindo porque el que tú pescas, después te borra, y como un regalo para ti. Eso es muy bonito. Entonces, esos procesos dolorosos, estaba antes de hablar de Isabel, esos procesos dolorosos en los que hoy están, esas pruebas por las que hoy están, por favor, tómense la tarea de unos días, en unas semanas, cómo son y no van a ser las mismas personas, van a ser muy distintos. Muy distintos. Y lo lindo de estar en iglesia doméstica, ¿qué es iglesia doméstica? Como mi combo de amigos de Dios. Lo lindo de estar en ese combo es que tú vas viendo lo de los otros y se van volviendo testimonio para ti. Entonces yo veo un Daniel muy distinto. ¡Wow! Muy distinto, ¿cierto? Yo veo un Johnny diferente. Yo veo unos primos muy diferentes. Y empiezan a ver uno empieza a ver en los demás
cómo van creciendo y cómo van pasando las pruebas, cómo se quitaron el pico, os voy a volver a repetir, cómo se sacaron las uñas, cómo se quitaron las plumas y son más livianos. Y para nosotros es distinto, para tus ojos van a ser distintos. Van a ser personas diferentes que te van a dar testimonio. Y que no se nos vuelva paisaje. Johnny, con micrófono. Gracias. Es una pregunta. Sí, con micrófono. Es que uno va a las grabaciones y le da un pesar de verlas grabadas. No, es que con eso que decís, yo me pongo a hacer una retrospectiva pues de lo que ha sido como mi caminar con Dios, y yo digo que uno vive, mejor dicho, uno siempre debería vivir como modo águila, ¿no? Pues como, porque, o sea, en ese caminar cristiano, las tentaciones y todo eso se va a acabar el día pues que partamos de este mundo, porque mientras estemos acá, pues si alguien tiene la esperanza de que va a vivir una vida de la vida alabada o no, en algún momento, o sea, porque la misma palabra lo dice, en este mundo tendrás aflicción, pero pues no temas porque yo he vencido al mundo, ¿cierto? Hay momentos de mi vida en los que yo me he sentido así como vos decís, pues sin fuerzas, pero es por culpa bueno, aunque esta semana hablaba con alguien y me decía, es que recuerde que usted ya recibió a Jesús, ¿cierto? Usted es templo del Espíritu Santo y nada, absolutamente nada de esas cosas que vuelven a su vida ya hacen parte de usted. O sea, no crea que eso es usted, ¿cierto? O sea, vele para que, o haga cosas para que su carne no lo domine, ¿cierto? Pero inclusive en esos momentos en los que la carne lo domina, no crea que ahí terminó pues su relación o pues, o sea, su proceso con Dios. Entonces yo digo que uno debería vivir modo águila, ¿cierto? Todos los días estar alerta y recobrando pues fuerzas para, para, sí, para aguantar este caminar del cristiano, pues siempre va a haber cosas o procesos que tenemos que vivir mientras estemos acá. Muy bien. Siempre en modo águila. Voy a grabar esa frase. Súper importante. Uno siempre debería estar en modo águila. ¿Y qué pasa entonces después? ¿Qué pasa después de tener esa renovación? ¿Qué le pasó al águila? Llegó de 40 años así. Ay, estoy despelucada. No, bueno. Llegó de 40 años y dijo, me tengo que renovar. O me muero, o me renuevo. Una de dos, pero no hay opción. No hay gris. O me muero o me renuevo. Entiendan eso en una revelación de Dios. Sí, eso muy bien. Me encanta cuando veo que las cabezas dicen sí. O me muero o me renuevo. Cuando ella se renovó, duró 30 años más. Eso para un animal es mucho. ¿Cierto, Pau? Tú que eres veterinaria. Es mucho, 30 años más. Pero 30 años más, liviana, comiendo, volando alto, que hace parte de su vida, esas características. Es que 30 años más, renovado. Imagínate. Liviano. Y cada pluma, relacionen cada pluma con cada aspecto de la vida. ¿Qué nos carga? ¿Qué nos carga? Una prueba con un esposo. Una enfermedad. Mi amor al dinero. Mi idolatría al cuerpo. Un estatus. Un qué dirán. Un rechazo. Un miedo. Un mal recuerdo. Y no tener memoria para lo bueno. Cada pluma puede significar muchas cosas en la vida, porque somos seres integrales que tenemos muchas cosas que nos agobian, que nos vuelven pesados. Y cuando nos dicen, es que Jesús trae libertad. ¿Cuál es la libertad? Y siempre lo hemos dicho, libertad de pagar las deudas, libertad financiera. Ay, es que ya pagué los servicios, ya estoy tranquilo. ¿Eso es libertad? No.
Hay cosas en el corazón que nos cargan. Cuando hicimos una oración en lenguas, cuando estaba mi mamá en ese proceso tan teso de la vida y la muerte, Dios nos puso una condición y nos dijo, memoria para lo bueno. Van a tener memoria para lo bueno. Uno se acuerda de manera muy fácil de las cosas malas que le pasaron, de los malos recuerdos. Uno los trae de manera inmediata. Y hasta eso puede cargarnos. Y eso nos puede no traer libertad. A mí me encanta cuando participan de lo que estamos hablando acá. Porque miren lo que dice Germán, lo que dice Johnny, la frase clave que nos dice Dani. Uno dice, entre todos decimos, sí, ve, mira, no es una cosa que está inventando Mónica. No, a todos nos pasa. ¿Qué se les viene a la cabeza? Donde ustedes han dicho, yo me tuve que renovar y quitarme el pico a la fuerza. Y cuando me quité el pico, fui capaz de quitar otra cosa. Algo que te haya dolido y que tú digas, me dolió y me trajo bendición. Y es que la libertad, sentirse liviano, ya es una bendición. ¿Qué piensan? Piensen en algo. Alguien que nos quiera decir. Oye, Johnny, ¿es que qué? Piensa en algo que tú digas, yo me tuve que renovar exactamente con esto. Mayra, te paso el micrófono. Así. Entonces, yo trabajo en Bancolombia. Entonces, mucha gente pensaría, y amo mi trabajo, pues por todo lo que me ha dado, pero la gente pensaría que uno en Bancolombia no ve jefes malos, o no sufre, o que ganamos millones, o que no trabajamos más de 8 horas. Uno generalmente piensa eso. Yo pasé por un momento muy teso. Yo empecé a trabajar en el banco a los 17 años. Y pasé un momento muy teso porque me tocaba pagarme la universidad, pues por una cantidad de cosas. Y llegué a un punto donde me tocó un jefe, pues me tocó una jefe. Yo creo que yo la recuerdo a ella como la persona que me enseñó a formar el carácter. Ella llegó al punto en que me hacía así, piense. Y yo llegaba como, yo creo que era la inocencia, pues porque yo igual estaba muy joven. Y yo era un caballito cochino, pues yo era así detrás de ella, literal, yo era así detrás de ella. Hasta que llegó un momento que pasó algo en mi vida, no sé, por mi cabeza, y yo dije, vea Mayra, si usted quiere cambiar de jefe, si usted quiere cambiar esta situación, si usted no puede renunciar porque tus papás dependen económicamente de vos, y yo llegar y ver a mis papás y yo cansada del trabajo, no quiero seguir trabajando allá, pero juepucha, entonces ¿quién va a pagar el arriendo? Entonces yo dije, o cambio yo o ella no va a cambiar, pues ella no va a cambiar, ella lleva 1000 años acá, nadie la va a echar, pues. Entonces empezó algo muy teso porque yo dije, listo, voy a seguir estudiando otra cosa. Y fue muy lindo porque me empezó a ver otra gente del banco, sin yo buscarlo, es decir, listo, empecé a aprender otras cosas y me empezaron a ver otros jefes. Y era tanta, como, yo no sé, yo creo que esa persona tenía como mucho dolor en su corazón. Y las otras jefes me buscaban para ir a hacer pasantías y aprender o reemplazar a alguien, y ella decía que no podía. Entonces me cerraba las puertas. Hasta que un día otra jefe dijo, listo, no, Mayra se va para allá, o sea, se va. Y yo llegué y empezaron a abrirse las puertas. Se fue una niña para Australia, Mayra la reemplazó. 2 meses Mayra ascendió, 1 año Mayra ascendió. Y yo la veo ahora y tenemos el mismo cargo. Y yo, juepucha, señor, pues yo, hola, ¿cómo estás? Bien, pero yo, juepucha, si no hubiera sido por usted, señora, yo no hubiera podido formar el carácter que yo hoy tengo. Que somos personas completamente diferentes, pero te agradezco tanto. Y las personas, y la vida es tan berraca, que todas las personas que llegan donde ella ascienden, o sea,
se empiezan a ir, y yo digo, no, pues esta señora seguramente pues vino a este mundo a formar el carácter de las personas, porque es muy extraño, todas las personas que están con ella sufren, lloramos, o sea, literal, no hay sindicato que valga, pero estamos incluso por encima de ella. Entonces, o cambio yo o me quedo ahí, no tengo opción. Y esa es mi historia, y hoy la puedo ver, la puedo saludar, vivo tranquila, trabajo tranquila, y después de conocerlos a ustedes, creo que mucho más. Entonces, o arrancamos o nos quedamos ahí. Tienes dos opciones. Dijiste una cosa súper importante. Mayra, dijiste una cosa súper importante. Cuando el águila se renueva, ¿ella a qué volvió? Muy bien, muy bien. A su naturaleza dada por Dios. Miren qué teso. ¿A qué volvió el águila? A su naturaleza guiada por Dios, dada por Dios. Todas las costras que habían, que se nos forman en la vida, esas capas de cebolla, Dios quiere que las quitemos, porque son las que nos cubren la verdadera esencia. ¿Les vas a decir algo? Creí que habías levantado la mano, yo estaba feliz. Volver a esa nueva naturaleza. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos con Dios y empezamos un proceso con Él? A uno se le van quitando bobadas. A uno se le quita el capote. El capote prácticamente se le quita. Yo le decía una vez a Nati, Nati, es que ya, el uno de ellos se le quita el capote. Las bobadas con las que nos criaron, crecimos o incluso se formaron en el vientre de la madre. Las bobadas con las que llegamos donde Dios. Dios empieza a decir, ay no, así no te pensé. Así no pues con razón no puedes volar. Así no te pensé. Y es muy impresionante porque el enemigo ataca tu mayor virtud. Paola es una mujer alegre, extrovertida, ¿cierto? ¿Y cómo la atacó el enemigo? Con depresión. Muy bien, con depresión. La esencia que Dios te dio, el enemigo, el mundo, te la quiere opacar. Y Dios es, así no te pensé. Y es muy impresionante porque Paola decía un día, yo no me imagino yo feliz. ¿Cierto, Pau? No, yo feliz. Cuando estabas muy deprimida, que tú decías, ¿cómo seré yo feliz? ¿Cómo se sentirá estar feliz todo el tiempo? ¡Qué miedo! Eso debe ser una cosa rara. Imagínense. ¿Cómo serán las plumas pesadas con las que ella andaba, con las que ella vivía, dormía, comía? Y hay un momento donde Dios llega a tu vida y te dice, así no te pensé, mi amor Canelo, como dice mi mamá, así no te pensé. Al que es muy líder, lo oprime con rechazo. Al que es muy creativo, lo quiere o con timidez, con comparación. Me encanta cuando veo cabezas hacer así. Me encanta porque es muy lindo cuando Dios trae revelación. Que Dios traiga revelación. Y no crean que uno dice, ay, llevas 10 años con Dios, 15 años con Dios, 5 años con Dios. Siempre va a haber revelación. Incluso de cosas que te dio hace un tiempo, vuelve y te las trae. Porque nuestra carne tiende a lo malo, se nos olvida. Y la naturaleza, la esencia original que Dios te dio y entretejió en el vientre de tu madre, es la que Dios quería para estar acá. Pero el mundo, el enemigo, las circunstancias, las cosas que nos pasan, nos opacan, nos agachan, nos dan capote, nos ponen capas.
Y cuando llegamos donde Dios era, ay no, ese no era lo que yo pensé, Y de pronto te puede tener una circunstancia que puede ser una prueba, como la que dices Mayra, y tú dices, ya, o me cambio o me muero acá. No, no, ya, me cambio, así me duela, pues me paro, me renuevo, ya, listo. Dejo de chillar. Eso es muy lindo. Y crean que nunca es casualidad cuando uno entra con Dios y empieza a entender cosas de su esencia, que Dios te empieza a traer. Es muy lindo porque sirviendo uno empieza a ver cómo es la esencia de uno, ¿cierto? Sirviendo, Dios a uno le muestra cómo es su verdadera personalidad, no la personalidad que te hicieron allá donde te comparaste, entonces te formateaste. Te dijeron un problema, entonces ya te achicopalaste. Te mostraron que a ti es normal que te pases historial, entonces ya te paralizaste. Pero cuando llegas al servicio, te sentís libre y empiezas a ver cosas de Dios. Y Dios te empieza a quitar, a quitar, a quitar, a quitar plumas pesadas. Y empiezas a estar livianas y empiezan a nacer unas nuevas y livianas. Y esa esencia que Dios soñaba es con la esencia en la que usted se va a potencializar. La que Dios potencializa y lo saca y usted se impresiona viéndose a usted mismo. Entiendo que de tranquilidad. Pues como que había muchas cosas que me preocupaban, que ya hoy se viven las cosas como tan tranquilas. Pues, y no, no sé, yo sé que ustedes me entienden, pero uno a veces se deja llevar o se pasan los días deprimido por cosas bobas y cuando uno tiene ese encuentro con Dios, llega como la tranquilidad, o pucha, no, pues esta persona no es así, listo, pues está bien, sea así, pues no me dejo perturbar mi vida como lo hacía, porque es que, ay, que es que yo soy muy estricta, no, pues puedo ser más flexible, puedo ser más tranquila, puedo ser más humilde, puedo ser más sumisa, y uno duerme tranquilo, y ¿saben también qué pasa? Siente uno la necesidad de saber más, de buscar más Bien. de sentarse, hoy me senté con Dios 1 hora, no, pues mañana no va a mirar el reloj, pues me quedé 2 horas, lloré, me mostró eso, o sea, Dios en una oración pues nos dice muchas cosas, entonces hoy no sé, uno empieza a hablar con Dios y uno, ay, media hora, ya, tengo que ir a la televisión, tengo que hacer tal cosa, y al otro día, ay no, ya, pues como 2 horas o 3 horas, entonces entra uno como en esa calma, esa tranquilidad, y esa necesidad de saber más. Entonces uno empieza como a buscar bien qué pasa en él. Hoy, por ejemplo, le pregunté a una compañera de la oficina, en la Biblia hablan de la infancia de Jesús. Y entonces ella pues me orientaba. Entonces uno empieza a sentir como una necesidad que te llena y te satisface. Muy bien, muy bien. Listo. El micrófono. El tema de aprender a respetar los procesos. Cuando yo empecé pues, a caminar con Dios, una de las cosas que más me dio duro fue el tema de señalar, ¿cierto? Porque al principio yo me creía muy santico, pues, entonces empecé a señalar mucho a las personas de mi casa, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, ¿cierto? Y a medida que fui pasando el tiempo, pues empecé a experimentar temas de los que ya me había creído sano, ¿cierto? Y volví a caer en ellos. Entonces, eso primero me ayudó a tener misericordia, ¿cierto? Pero a pesar de tener misericordia con los otros, sentía que en mi interior todavía juzgaba a las otras personas, ¿cierto? Entonces, esta semana hace parte pues también de la palabra que dice, hágase en mí, ¿cierto? Es en mí y no en el de lado, no es en mi mamá, no es en mi papá, ¿cierto? Y eso ha permitido que en mi vida haya más libertad, ¿cierto? Y que pueda ver con amor a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, inclusive sabiendo que en ocasiones hacen las cosas que no le agradan a Dios, pero he entendido que es la relación de ellos es la relación de ellos con Dios y no tiene por qué perturbar mi relación con Dios, así sean personas tan allegadas. En ocasiones Dios quizás le dirán a uno, no sea tan metido porque yo tengo una relación diferente con Él y concéntrese en la suya. Entonces por eso es, hágase en mí, ¿cierto? En mí y no en Él, pues, y no estar pendiente de cómo se hizo en el otro, porque si no, si a duras penas puedo tener una relación con Dios y tratar de llevar una vida espiritual, ¿cierto? Imagínate tener la responsabilidad de estar atento a qué pasa con la relación espiritual de las personas que están alrededor mío.
Entonces, eso es como libertad. Muy bien, gracias. Gracias a los dos. Juan David Vélez, está allá afuera. Está dando una consejería. Ay, vas a hacer un paréntesis, nene. Es que quiero que contés, porque yo creo que es muy importante. Yo creo que hace. Vení. Mi esposo, es mi esposo, se los presento. Contá lo que te pasó después de que empezamos a tener castidad como novios con la masturbación. No, pues gracias. Porque hay procesos, este proceso es muy lindo porque es un proceso puntual con una gracia de Dios. Está haciendo caras, no le hagan caso, es por molestar. Es un proceso donde él vio una gracia de Dios, ¡pum!, inmediata y puntual. Y así también puede ser quitarse una pluma pesada que no conviene. Póngaselo. ¿Sí es así? Sí. No, es este Así. Yo me lo sostengo. Para que no me vean temblando las manos, las tengo ocupadas. ¿Te vas a sentar? Ay, qué cómodo. Sí, déjeme sentar. Buenas noches, ¿cómo están? Aló. Bueno, el jueves de la semana pasada cumplí 10 años de casado con mi esposa. Antes de eso, tuvimos un corto noviazgo de 11 años. Durante 7 años era un noviazgo según el mundo, ¿cierto? Salir, tomar, dejar que pasen cosas, ¿sí? Y de repente cuando Mónica empieza a caminar con Dios, Dios le pone un sentir de guardar castidad, ¿cierto? De que no estábamos casados, entonces no teníamos derecho a lo que estábamos haciendo cada fin de semana. Y pues no fue una buena noticia para mí, ¿cierto? En algún momento, pues Dios devolvió el temor de Dios a mí, lo derramó como si fuera la jarra que llenó este vaso de agua. Y yo le dije a Mónica, si crees que lo que sostiene esta relación es sexo, pues entonces no lo tengamos más. En ese momento yo estaba muy enojado y lo dije con otras groserías, pero lo que Dios le estaba contestando a Mónica era una oración que había hecho 15 días antes, diciéndole a Dios, si Juan David es mi esposo, que venga él mismo y me diga que no tengamos relaciones. Entonces Mónica, desde 4 años antes de casarnos, sabía que yo sí iba a ser el esposo. Durante esos 4 años Dios fue muy bonito porque me dio proyectos y trabajos que eran lejos de casa. En Cereté, en Segovia. Entonces era más fácil guardar castidad desde la distancia, ¿cierto? Pero no era divertido. Entonces un día yo le dije a Dios, bueno, pues volvete serio, no vale la pena cambiar un pecado por otro, y estoy dejando de estar con mi novia, que quiero que sea mi esposa, para hacer eso otro que no te agrada. Entonces, pues resolvelo, ¿sí? Fin de la oración. Un día estaba haciendo una oración, estaba en Cereté, Córdoba, estaba a solas, toda la semana había estado muy juicioso aprendiendo de Biblia. Ese día había sido un día particularmente bueno en el trabajo, entonces a uno como cuando le va bien, como que ora con un ánimo especial, como con una alegría. Y ese día me puse a orar con esa alegría y empecé a orar en lenguas, sin yo ser una persona que suele orar mucho en lenguas. Ese día devolví el estómago, perdón para los de la transmisión, y hasta ese día me masturbé. Identifiqué que hasta ese día yo sufrí de eso. Y discúlpenme para las personas que tienen otro pensar a ese respecto, que le llame sufrir, pero pues sí es un sufrir. Yo lo había intentado dejar de hacer en mis fuerzas y no había podido. Ese día me di cuenta de 3 cosas. La primera, para una liberación no necesitas que tener necesariamente una asistencia de un obispo o de un experto. Es decir, el Espíritu Santo es quien te libera. Y ese día me hizo libre así, simplemente en una oración. Lo segundo es que el pecado es algo que en un principio decidimos hacer y en otro momento pasa a morar en nosotros y tiene que salir. Y lo tercero es que Dios, hasta la oración más necia, la escucha. Porque yo no se la dije de muy buen genio cuando le dije, pues haceme libre,
valiente hacer esto y no hacer aquello. Juan, ¿cómo identificas que fue en ese momento? Pues sí, uno luego ya dice, ve, y esto que suelo hacer, ¿por qué ya no lo estoy haciendo? Y el Espíritu Santo trae inmediatamente a la recordación ese momento. Milagros como eso, que no sé por qué Dios, Mónica, me puso aquí a exponerme. Milagros como esos son los que te parten la vida en dos, porque una cosa es irse a los evangelios y leer los milagros de Dios, y otra cosa es poder ir uno a los momentos de su vida y ver milagros. Poder haber puesto el sexo en el lugar correcto respecto a Dios en mi matrimonio, yo lo veía la semana pasada como gracias Dios por eso. Porque donde yo tenía el sexo y como yo concebía el sexo, no iba a tener un matrimonio duradero. Ni iba a poder tener la gran bendición que cuando concebí a mi hijo, yo puse mis manos en el vientre de mi esposa y me dijo, te voy a dar una bendición hoy porque estamos embarazados. Que Dios espiritualmente le dé ese discernimiento a uno, porque no es un momento de simplemente satisfacer la carne, sino porque lo ponemos en el lugar correcto. Es un regalo hermoso, invaluable. Que uno le dirá, ¿y si vale 4 años? Pues a mí se me tardó 4 años, tal vez a otro se le tarde menos, o más, espero que no. Te doy la palabra. Gracias. Yo quería que Juan les contara, porque una pluma que es pesada, no necesariamente también tiene que ser en una prueba. Él le pidió una ayuda a Dios y de manera instantánea Dios se la dio y ¡tin! Le quitó esa pluma pesada y le dio una más liviana con muchas sorpresas, cosas bonitas de bendición. Como entender cuando quedamos embarazados, pues yo no veía, mi mamá es que yo entendí, yo siempre supe cuando cuando después de estar con el papá quedé en embarazo y yo, ¿qué? Yo, ¿cómo hace eso? Pues lo hizo Juan David. Y en ese momento quedamos en embarazo. Son bendiciones que traen detrás de sacarse una pluma pesada. No solo es sacarse una para que nazca una de la misma manera. No, nace con más cosas, con más, te entrega más, para darte más libertad, para darte más camino, para darte más. Es como si nos diera un entendimiento en que la vida no es lo que entendemos acá, sino que es más. Por ejemplo, lo que dice él, lo que dice Juan Di, estuvimos juntos, quedamos en embarazo y no se da cuenta después con los médicos, ¿cierto? O pues con un retraso. No, Dios te da más, te das cuenta en el momento cuando quedaste y puedes bendecir ese instante. Hermoso, espectacular, que Dios te dé más, porque sacas una pluma que no te conviene y te entrega. Entonces, hoy quería cerrar esta charla con algo que siempre tenemos que entender y que tenemos que llevar en el corazón. Miren pues, Dios es el Dios de los débiles. No crean que porque no tenemos fuerza, porque estamos en una prueba, somos indignos o no vamos a ver un milagro. Dios es el Dios de los débiles. ¡Qué alegría! Yo creo que ahí cuando reconocemos esa debilidad es donde Dios nace con nosotros. Pues en el tema de que hemos hablado, en el tema de lo importante de buscar la identidad que tenemos en Dios, pero que esa identidad la vamos a encontrar y la vamos a formar en el momento de entrar en intimidad y en oración con Dios y de saber de que nos ha dado un regalo que es la iglesia. Muy Pues este bien. fin de semana tuve un proceso que yo decía, Dios, ¿ves? Y el domingo tuve una sensación en mi corazón que yo decía, yo no soy esto. O sea, yo la sentía en la carne, pero yo le decía, Dios, yo no soy esto. Ayúdame con esta emoción que yo no soy esto. Y era muy teso porque era como una batalla entre mi mente, como, tú no eres eso, no actúes así. Pero mi corazón lo siente, entonces actúa así. Muy bien. Cuando yo le digo, Dios, ayúdame, y yo no me voy a dejar ganar por esto, pero esas acciones no solamente me dañaban a mí, también dañaban a otras personas a mi alrededor, personas que amaba,
y es muy distinto como se vive. Y ahí es cuando Dios se glorifica y cuando Dios dice, vení, es que tú no eres eso, realmente se levanta lo que uno es y ahí se conglomera como toda la charla. Incluso él desde el mediodía me dio una cita bíblica que es muy bonita, que es Romano 12:12. No sé, yo tengo mi celular ahí, si alguien quiere leerla. Y yo creo que es como una conclusión muy bonita de toda la charla, porque más o menos dice como gozosos en la esperanza o en el sufrimiento, constantes en la oración, y como que él siempre se va a glorificar. Entonces yo creo que permitirle a Dios sacar esa miseria realmente vale la pena, porque cuando nos extendemos a los demás, como tú decías, en ese servicio, es cuando uno dice, wow, esto realmente vale la pena, y vale la pena sacar el tiempo para que Dios nos diga que somos en Él, y vale la pena ir a exponer nuestra miseria, y vale la pena ir a servir, y vale la pena como que soltar toda esa vieja naturaleza para recibir realmente las bendiciones que Dios tiene para uno. Porque en ocasiones no tenemos esas bendiciones porque nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Muy bien. Gracias, Joana. Estrellita, le estás diciendo tú, Lina. Dios es un Dios de los débiles. Dios es el Dios de los débiles. Entonces, cuando sentamos que estamos mal, que estamos cansados, que estamos en algo donde no tenemos esperanza, alégrense, porque Él, usted, es de los elegidos de Dios. ¿Quieres decir algo? ¡Ah! Hace rato. ¿Quieres el micrófono? Muy bien, si lo quiere. Aunque llegué tarde, espero no perderme pues de la idea que planteas. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Daniel, soy muy nuevo en esto, llevo pues poquito acá, pero cuando hablabas pues de la libertad de todo esto, vengo hace rato con un proceso muy chévere y muy bonito, porque mi ego estaba altísimo y ese ego se basaba, así resumido, era que yo decía, a nadie le voy a trabajar, jamás. A mí en la calle me va bien, me iba bien. Yo decía, jamás en la vida. Y Dios fue hermoso porque me regañó. Yo le contaba a Juan que estoy en ese grupo, en el de sanación de corazón. Él decía, Dios me regañó muy sabroso porque me puso a parir micos. O sea, fue madre, yo ya sentía que no podía más. ¿Y por qué lo digo así resumido? Porque la historia es muy larga, pero porque me pasó esta semana y porque pasó fue que en el carro, eso fue un martes, venía a recordar a Cintia, eso fue un martes que yo iba en el carro y yo le decía, Señor, ya no puedo más. O sea, con 0 pesos en el bolsillo, el carro chillando para que le echara gasolina, ya sin nada de plata. Hoy estoy igual, pero tranquilo. Hoy me siento en libertad. No, pero es así porque yo le decía al Señor como, ya no puedo más, decime qué tengo que hacer, güey madre, ya, lo que vos me pongas. Y esa noche, por medio de Cintia, yo le dije a ella, oré, hablé con el Señor y le dije que ya no podía más, que ya me entregó a Él y que con mi economía haga lo que quiera. O sea, mi ego ya pasó, ya me siento un poco humilde y que haga conmigo lo que quiera. Pero ella no sabía en qué estaba diciendo yo porque no estaba alineando bien la idea. Ella me dijo, ¿y qué pensás de trabajar? Lo que yo siempre le tenía miedo. O sea, no quiero trabajarle a nadie. Yo sé que yo en la calle me va súper bien. ¿Y por qué resumo esto de la libertad? Es porque el lunes tuve una entrevista de trabajo y ella lo sabe, yo salí enamorado, o sea, nunca había sentido eso. No me dijeron que sí, esperemos que sí. Oren mucho para que salga, oren mucho para que salga. Pero salí enamorado de esa entrevista, sea porque hoy el proyecto era muy chévere, pero lo que sentí en mi corazón le dije a Dios que era otra respuesta a eso que yo le estaba pidiendo y me sentí libre, no porque me hayan dicho, ese es tu trabajo, no, así el día de mañana me digan, no, y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir buscando, pero me quitó ese ego y me dio libertad porque me dio mucha humildad. Entonces ahorita que estás ahí, eso que llegué tarde, pero estaba súper concentrado y yo, porque te decía que estaba que hablara, porque yo
veía, te miraba y vos sabías que yo estaba que hablaba y ya yo decía, tengo que hablar. Era porque quiero alinear muchas ideas, pero ya sabía que estabas hablando de la libertad. Obvio que tengo, lo que decía, él va quitando capitas y viene otras cosas, que hoy hay muchas cosas en mi interior que tengo que sanar y que tengo que seguir soltando, pero esa era la más importante porque me pasó curiosamente esta semana y sentí que ya soy libre, así no tenga en este momento un trabajo, plata y que esté colgado. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ahora estoy haciendo Uber en el carro, trabajo en el Uber, pero ha estado difícil. Yo era independiente. No qué haces, sino qué quieres hacer, o sea, porque uno puede saber de gente que esté necesitando algo. Trabajo como asesor comercial. Yo trabajaba en una empresa. Lo que necesiten, que hay que vender, lo que sea. ¿Qué tienen para vender para ayudarles? Yo lo vendo, sí. Sí, en eso. Entonces estaba trabajando en una empresa y me dediqué a un negocio personal y me estaba yendo muy bien y ahí perdí la humildad, me olvidé de Dios y me fue súper bien, económicamente bien. Conseguí mi carro, vivía súper bien, todos los lujos y ya me olvidé de él y ahí venía la lujuria, el licor, las fiestas y obvio pues el regaño fue bravo. O sea, fueron unos correazos bien duros porque todavía tengo la marca. Pero sirvieron y ahora, obvio, lo siento así, obvio, pues, como les digo, pues es un proyecto que apenas llevo 3 meses en esto, pero Dios ha sido aceleradito conmigo y ha sido maravilloso. Entonces, no lo que necesiten, pero sí, bacano todo lo que sentí. Gracias. Hay una cosa que dices muy importante para que cerremos y pasemos a la sesión de la oración. Dios quiere la libertad. Y Dios quiere que volvamos a la esencia que Él soñó. No importa quitarse el pico, ¿qué le hace? Así duela. Dejarse quitar las plumas para sentir más libertad y sentirse más liviano. ¿Qué importa quitarse las uñas? Así duela. Si con ellas después vas a coger bendiciones para que sigas aquí en la vida y luego pases donde Dios. Libertad, libertad, livianos, livianos. Y así estemos en una prueba, livianos, con alegría. Porque esa águila, el águila, esa chica se fue allá a quitarse las plumas con dolor, pero sabiendo que iban a nacer otras. Por eso lo hacía. Vamos a cerrar con una oración. Bueno, Dios, yo doy gracias porque tú te encargas, Dios, de poner en cada corazón lo que tú quieres escribir. Todos somos muy distintos porque nos diseñaste diferentes. Y a cada uno nos conoces desde el momento que fuimos engendrados en nuestras madres, incluso antes. Gracias, Padre, porque si hoy pusiste nuestros oídos a escuchar de ti, exactamente esto, porque tú te vas a encargar de cuidarlo, escribirlo y ponerlo en el corazón para que nunca se nos olvide. Dios, libertad es lo que siempre tenemos que añorar. Tu libertad, la que viene de ti. Y yo hoy, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo todas las vidas que estamos acá. Todas las vidas que están aquí. Bendigo sus cuerpos, bendigo sus oídos, su boca, sus ojos, sus manos, su corazón, sus huesos, su sangre, sus músculos, sus pies, sus uñas, su piel, su cerebro, su mente y su corazón para que sean sometidos por el Espíritu Santo. Los bendigo porque grandes cosas quieres hacer con ellos. Grandes cosas, Señor. Porque contigo nunca se para. Nunca, Señor. Háblales como tú quieras, con una palabra, con un sueño, con una presencia tuya donde uno diga, wow, siento presencia de Dios. Con tu silencio, con una oración. Señor, háblales como tú quieras, pero tú sabes que añoramos siempre escucharte y aprender de ti. Dios, aprender de ti, wow. La vida es otra Dios, es distinta. Y gracias porque nos regañas y nos dices que no nos midamos como se mide el mundo. Contigo es distinto el proceso. Gracias, Padre. Y hoy bendigo los dones y los talentos de las personas que están acá, de tus hijos.
para que tú, Señor, te encargues de florecerlos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya la otra parte de esta sesión